clase, carta de Pablo a los Corintios, segunda parte. El tema que vamos a tratar hoy es un tema relacionado con el matrimonio también. El título es Instrucciones para el matrimonio. Instrucciones para el matrimonio. Tema general, el matrimonio. El título, Instrucciones para el matrimonio. Y el texto que vamos a estar estudiando es 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 16. Voy a leer, ustedes me siguen ahí con su vista. 1 Corintios 7, capítulo 7, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Miren cómo en los versículos 8 en adelante, Pablo sigue con el mismo asunto, los problemas en el matrimonio, ¿sí? Es más, todo el capítulo 7 de 1 Corintios, Pablo está hablando acerca de todos los asuntos que tienen que ver con el matrimonio, con la soltería, con el celibato, etcétera. ¿Por qué Pablo ocupó todo este capítulo? Porque había una problemática muy marcada en la vida de los corintios que se habían convertido. Venían con una serie de conceptos y desórdenes en el área mental, en la conducta, que Pablo tenía que corregir para que la iglesia fuera sanamente enseñada y adoctrinada en los asuntos que tienen que ver con el matrimonio. Esta es una carga que también nosotros tenemos que hacer siempre que estemos en un lugar de administración o presidiendo. Siempre tenemos que enseñar también de estos asuntos que tienen que ver con el matrimonio para que haya orden en la iglesia. Las estadísticas muestran que hoy en los Estados Unidos 1 de cada 2 matrimonios están terminando en divorcio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? En otras palabras, hay tantos divorcios como matrimonios cada año, lo cual significa que la problemática matrimonial cada vez va en aumento, y todo esto debido a la ignorancia que las personas tienen acerca de los principios y mandamientos e instrucciones bíblicas que Dios dejó establecidas en su palabra respecto a cómo funciona adecuadamente el matrimonio. Ahí está en la Biblia. Nadie puede decir, es que ya no me gustas, es que ya nuestras expectativas son diferentes, la tuya que la mía, y nos vamos a divorciar. No. Aún en un problema que tiene que ver con adulterio, hay soluciones en la Biblia, ¿sí o no? Se puede solucionar y se le puede dar una respuesta a Dios, aun cuando viene un problema de adulterio. Yo le puedo contar un montón de testimonios. Cabe mencionar que los problemas matrimoniales no son únicos en los tiempos de Pablo, sino también en nuestros tiempos seguimos teniendo problemas en el área matrimonial
¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque hay mucha ignorancia en los asuntos que tienen que ver con el matrimonio. En los tiempos del Nuevo Testamento y en el tiempo del Imperio Romano, como podía esperarse, la iglesia de los Corintios estaba siendo muy afectada y afligida con este mal, el mal del divorcio. De ahí Pablo es que dedica todo este capítulo 7 de esta primera carta para tratar todos los problemas relacionados con el matrimonio. Ya dijimos en la carta, en la clase anterior, que Pablo, de los versículos 1 al 7, establece un principio general de que el matrimonio es la norma para los cristianos, pero que la soltería o el celibato es buena siempre y cuando sea un don de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, vamos a estudiar a continuación 4 instrucciones fundamentales que Pablo enseña acerca del matrimonio. 4 instrucciones fundamentales que Pablo enseña acerca del matrimonio en estos versículos del 8 al 16 del capítulo 7. Número 1. Instrucciones para los cristianos solteros. Número 2. Instrucciones para los cristianos casados con cristianos. Número 3. Instrucciones para los cristianos casados con inconversos que quieren seguir casados. Y número 4, instrucciones para los cristianos casados con inconversos que quieren separarse. Punto número 1, vamos a desarrollarlo. Instrucciones para los cristianos solteros. Dice Pablo, 1 Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como soy. 9. Pero si no tienen don de continencia, ¿alguien sabe lo que significa este don de continencia? Simple. El griego lo traduce como un dominio propio en la sexualidad. Dominio propio en la sexualidad. Continencia se traduce dominio propio en la sexualidad. Entonces dice Pablo, pero si no tiene el don de dominarse a sí mismo en la sexualidad, dice Pablo, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Estos versículos que Pablo está escribiendo aquí a los Corintios responden a la pregunta que tenían algunos de ellos, como algunas preguntas que tienen algunos hoy en la actualidad. La pregunta es la siguiente: ¿pueden volverse a casar los que ya estuvieron casados y se divorciaron antes de ser cristianos? Insisto en esto, hago énfasis porque como es un tema controversial, no queremos confundir. Cada caso se tiene que tratar de forma particular, de forma individual. Se tienen que ver los pros, los contras, las razones, si son válidas o no son válidas, si están a la luz de la Biblia. O sea, cada caso es muy importante tratarlo de manera individual. En este asunto del divorcio y nuevas nupcias, la Biblia nos muestra un patrón a seguir, pero vuelvo a insistir, cada caso hay que tratarlo de manera particular. ¿De acuerdo? ¿Pueden volverse a casar los que ya estuvieron casados y se divorciaron antes de ser cristianos? Bueno, Pablo se está refiriendo a dos categorías, para empezar, se está refiriendo a dos categorías de personas solas. Y Pablo menciona ahí, solteros y viudas. Pero hay una tercera categoría que debemos de considerar respecto a personas solas, que son las vírgenes. ¿Sí?
Debemos comprender la diferencia que hay en estas tres categorías de personas solas para saber entonces a quiénes estaba dirigiendo San Pablo cuando dijo y les escribe a solteros y viudas. Por ejemplo, número 1, vírgenes. Se refiere, la palabra del griego traduce y se refiere a personas solas que nunca se han casado, sean hombre o mujer. ¿Habrá hombres vírgenes? Debiera. Pero fíjense cómo en esta sociedad machista, y ya tiene años, nomás se le exige a la mujer que cuide su virginidad. ¿Y el varón qué? Hay padres que le dicen al hijo, vaya a tener relaciones sexuales con una prostituta para que se haga hombre y aprenda los asuntos de la sexualidad. No. Bueno, por lo menos eso no es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Un padre de familia, aún desde el punto de vista meramente y estrictamente moral, no le debe de dar un consejo así a su hijo. ¿O sí? No se diga un padre cristiano, ¿verdad? Entonces, las vírgenes habla de aquellas personas que nunca se han casado y nunca, desde luego, han tenido relaciones sexuales. ¿Existirán las vírgenes hoy en día? Incluso es un tema de bullying el día de hoy cuando se dan cuenta de un chico o una chica que es virgen. Ay, por favor, no seas anticuado. No seas anticuada. ¿Cómo que todavía no sabes lo que es tener relaciones sexuales? Pues sí, todavía no sé porque soy cristiana o soy cristiano. Esa debería ser la respuesta de un verdadero hijo de Dios, nacido de Dios, ¿verdad? Cuando dice ahí viudas, la palabra del griego traducida se refiere a personas solas, pero que una vez estuvieron casadas, pero ahora están separadas de dicha relación por causa de la muerte del cónyuge. Está claro, ¿verdad? Se murió el cónyuge, quedó viudo o quedó viuda. Soltero, está soltero, ¿verdad? Por causa de la viudez. Pero también hay otra categoría a la que Pablo se refiere ahí como solteros, y se refiere a las personas solas, pero que no están casadas hoy en la actualidad, pero que ya estuvieron casados. ¿Sí? Y por alguna razón se divorciaron y ahora están solos, pero ya tuvieron relación matrimonial anteriormente. A esos es a los que se está refiriendo Pablo. Entonces, cuando Pablo habla de solteros ahí en el versículo 8, se refiere justamente a aquellos que estuvieron previamente casados, sea un hombre o una mujer, pero no son viudas, porque ahí Pablo lo dice claramente, solteros, no son viudos, que ahora viven solos, pero que tampoco son vírgenes. ¿Sí se alcanza a diferenciar? Cuando dice Pablo, a los solteros y viudas, o sea, la categoría está clara. Me estoy refiriendo a los solteros, no a los viudos o a las viudas, ni a las vírgenes. Por lo tanto, Pablo está escribiendo a personas que se divorciaron antes de venir a Cristo y eran pues solteros divorciados que querían saber si tenían el derecho de volverse a casar. Por lo tanto, Pablo les responde, versículo 8, digo pues a los solteros. Aclaro, no se está refiriendo a los jóvenes vírgenes que nunca se han casado, ¿sí? Se está refiriendo a los que previamente estuvieron casados. Porque si leemos así corrido, sin estudiar el versículo, vamos a pensar, digo pues a los solteros y viudas. Y yo puedo pensar en el joven como soltero, pero no se está refiriendo a él como un soltero. ¿Queda claro? Se está refiriendo a un soltero que previamente fue casado. ¿Está claro? Ok. Dice entonces, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Ese quedarse como yo es una afirmación que hace suponer que Pablo estuvo anteriormente casado, lo cual significa que de no ser así, que él hubiera estado casado,
no pudiera haber formado él parte del Sanedrín. Ser un hombre casado era un requisito indispensable para todos aquellos que eran parte del Sanedrín, según la tradición farisaica, a la cual Pablo estaba muy bien dedicado, según Gálatas 1:14. Fariseo de fariseos, dice él, ¿verdad? Entonces Pablo era un miembro del Sanedrín, del cuerpo de autoridad. Ahí en el Sanedrín se hacían decisiones, ¿sí? Y Pablo tenía la autoridad, pero uno de los requisitos era que debía estar casado. Entonces, ese quedarse como yo también implica que es probable que Pablo entonces, porque dice, es mejor que se queden como yo. Pablo estaba entonces haciendo referencia a que en ese momento cuando él está escribiendo era un viudo. Notemos que no se identifica como un hombre virgen o como un soltero que nunca se había casado, ¿verdad? Sino más bien se está identificando como un hombre viudo que se quedó soltero. Es importante entonces mencionar que lo que Pablo está escribiendo aquí, en estos versículos, son consejos, no mandamientos, en este versículo 8. Por lo tanto, son palabras que no las podemos aplicar a todos de forma literal, ya que cada caso es diferente y se debe analizar de forma individual. Digo a los solteros, quédense como yo. Bueno, hay que analizar el asunto, ¿verdad? No es que Pablo está dando un mandamiento estricto y literal. Se tienen que quedar como yo, porque si yo puedo, pues también tú debes de poder. No. Mis experiencias personales o las experiencias personales de cada quien, incluyendo a Pablo, no son la regla de nada. Porque, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Hay patrones en la Biblia que nos rigen nuestra vida cristiana, a los cuales debemos estar apegados. Pero Pablo está dando consejos. Noten ustedes que no son mandamientos, son palabras que no las podemos aplicar literalmente y de forma general para todos. La enseñanza de Pablo aquí es que los que eran solteros, cuando se convirtieron a Cristo, debían saber que es bueno, pero no obligatorio, quedarse como estaban. ¿Cómo? Solteros. Mire lo que dice Pablo en el versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, es decir, el dominio propio en la sexualidad, deben procurar casarse debido a que pueden ser fuertemente tentados en el área de la sexualidad. Y luego el apóstol Pablo añade, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Qué significa esta expresión, estarse quemando? Arder en la sexualidad. Ya les dije, si alguien se está quemando en el área sexual, pues métase a bañar con agua fría para que se apague el fuego, ¿verdad? Ya dijimos también en la clase anterior que también no por el hecho de andarse quemando, luego tiene un soltero o alguien tiene que buscar luego casarse para de esa manera detener los impulsos de las pasiones sexuales. No. Tenemos el Espíritu Santo que debe de controlar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Una persona soltera que no tiene el don de continencia, le será difícil vivir así en una paz. Además, le será difícil también servir al Señor si se siente continuamente ardiendo con deseos sexuales. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos controle. Nunca ha sido, ni es, ni será la voluntad de Dios que los cristianos se casen con inconversos. ¿Cuántos dicen amén? No es, ni ha sido, ni será la regla de Dios o el mandamiento de Dios que un cristiano o una cristiana se case con un inconverso. Esa no es la voluntad de Dios. Ya si cada quien decide hacerlo, pues en su vida llevará las consecuencias. Segunda de Corintios 6:14. Dice ahí la Escritura, no se casen en yugo desigual, no se unan en yugo desigual. Pero tampoco es conveniente que se casen con el primer creyente que esté dispuesto a decir, sí me caso.
solo para evitar andarse quemando. No, tranquilos. Antes de casarse, ahí van algunos consejos que son importantes a los cristianos antes de casarse que se deben de considerar. A lo mejor usted dirá, pues yo ya soy casado, ¿ya qué? Bueno, pero puedes enseñar a otros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto hay que poner atención. No decir, no, pues yo ya me casé, ya no tengo que atender a los consejos. No, si tienes hijos, mira hijo, aquí te voy a dar unos consejos importantes que debes de considerar antes de casarte. Número 1, un cristiano, y cuando digo un cristiano me voy a referir a género masculino y femenino, Un cristiano no debería buscar simplemente casarse, sino que debe buscar una persona que pueda amar. Esa persona debe de tener la cualidad y característica de que primero ame a Dios. ¿Sí? Y eso es en lo que nuestros hijos se deben de fijar, y nuestros jóvenes en la iglesia. Que el hombre o la mujer con la que se quieren casar ame a Dios primeramente y luego al prospecto o a la prospecta. Debe de ser una persona en la que puedan confiar y a la que puedan respetar, haciendo que al momento de llegar al matrimonio sea una respuesta a un compromiso de amor mutuo. ¿Sí? Las personas que solamente desean casarse por casarse corren el riesgo de hacerlo con la persona equivocada. Por eso yo dije al principio, estos son algunos consejos, hay muchísimos. Cuando yo voy a casar a alguien, siempre procuro tener pláticas prematrimoniales. Y la primera pregunta que les hago, que parece muy obvia, es, ¿por qué se quieren casar? Y dependiendo de la respuesta, pues ya me puedo dar cuenta dónde están, ¿verdad? Y un montón de preguntas que luego les hago. Entonces ya empiezo a aconsejarles. Tratamos asuntos de la economía, tratamos asuntos del ministerio, cuando son del ministerio, tratamos asuntos de la sexualidad. Les desafiamos acerca del pacto y compromiso que se viene a hacer ante el altar, delante de Dios. O sea, no es cualquier asunto nomás decir, me caso mañana y mañana me caso. No, tranquilos. Regularmente los matrimonios que se casan, luego de repente hay quienes, yo los he escuchado, oye, ¿y cuánto tiempo duraste de novio? ¿Un mes? ¿Un mes? Y peor aún, si se conocieron por el internet, que ya los hay, los matrimonios que se conocen y tienen relaciones por medio del internet. No. Por eso hay tanto divorcio dentro de la iglesia, porque no se siguen los consejos adecuados que rigen la vida de un matrimonio cristiano. Número 2, otro consejo, antes de pensar casarse, es bueno que el que se va a casar esté alerta para casarse con la persona correcta. Pero la mejor manera de encontrar a la persona correcta es convertirte tú, el que te vas a casar, en la persona correcta. No sé si me di a entender. No, se lo repito. Es bueno estar alerta para casarse con la persona correcta, ¿verdad? No decir, es mi príncipe azul, qué hermoso está o qué hermosa está. No, esos son asuntos ya de la carne, ¿verdad? Porque a veces se casan viendo la apariencia física solamente, pero por dentro, aunque venga a la iglesia, puede estar echada a perder o echado a perder. Mucho cuidado con eso. Por eso hay que discernir en la presencia de Dios y estar alertas para que te cases con la persona correcta. Pero la mejor manera de que tú encuentres a la persona correcta es que tú mismo que te vas a casar seas la persona correcta. Para que otros puedan decir, este es un siervo de Dios y es una sierva de Dios. Es la persona correcta. Es la persona que Dios tiene preparada para mí y estar ahí Señor, guíame. Siempre todos estos asuntos tienen que ver
con tu relación con Dios. ¿Sí? Porque de repente hay sueños, visiones, revelaciones y alucinaciones de algunos que dicen, Dios me reveló que me voy a casar contigo. Dios te reveló, son tus alucinaciones. No, ya Dios te dijo, sí, ya lo discerniste. Es bien triste que el día de hoy de repente ya llegan conmigo solamente a darme la noticia de que se van a casar, sin previamente algunos jóvenes haber orado, si es la voluntad de Dios, que sean el uno para el otro. Debe de pasar un tiempo donde el uno y el otro están orando ahí en la presencia de Dios. Me estoy refiriendo a jóvenes que verdaderamente son nacidos de Dios, para que entonces el matrimonio pueda ser duradero para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Entonces, número 3, una vez que aparece la persona correcta, escuchen esto, los que se van a casar o tus hijos que tienen planes de casarse, aconséjales. Una vez que aparece la persona correcta, que sus ojos del uno o del otro se mantengan en la presencia del Señor, puestos los ojos en Jesús, no en el príncipe azul o en la princesa, quién sabe qué. Esto es mantener los ojos en el Señor con el fin de mantenerse alejados de cualquier tentación sexual que les pueda venir. Porque luego empiezan ahí con la manita sudada y luego al rato con el abrazo o no sé qué. Mucho cuidado. Acuérdese, las pasiones juveniles tiene que ver con los asuntos de la sexualidad. Número 4, otro consejo y último. Conviene saber que hasta que Dios no te da la persona correcta o idónea, pudiéramos llamarle, hasta ese momento debe de estar en paz la persona. Esta es la persona idónea que Dios tiene para ti, porque siempre Dios proveerá la fortaleza para resistir cualquier tentación. En otras palabras, joven, señorita que se va a casar, que se mantenga siempre en la presencia de Dios, esperando la persona idónea, porque Dios siempre da fortaleza para librarnos de cualquier tentación. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces, instrucciones para los cristianos solteros, ¿sí? Y esto aplica a aquellos cristianos solteros que estuvieron casados previamente, que ahora son cristianos y te quieres casar, ¿sí? Cuidado con quién te casas. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente punto. Instrucciones para los cristianos casados con cristianos. Casados cristianos con cristianos. Versículo 10, 1 Corintios 7:10, vamos rápido. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Por lo tanto, significa que este sí es un mandamiento del Señor, no es un consejo de Pablo. Pablo solamente está escribiendo. Dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dice entonces Pablo, los que están unidos en matrimonio, cristianos. Esta es una expresión que nos muestra evidentemente que por el sentido de la frase que hace Pablo ahí, cuando dice, mando no yo, sino el Señor, se está refiriendo a los cónyuges que son cristianos y cuya fuente de enseñanza es Jesús, cuando dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19, 5 y 6. Entonces se está refiriendo, por lo que dice Pablo ahí, mando no yo,
sino el Señor. ¿A quién? A los que están casados, que son cristianos. Jesús explicó que Dios permitió que Moisés consintiera el divorcio solo por causa de la dureza del corazón y que solo se permitía en el caso de adulterio. ¿Estamos de acuerdo ahí? Solo se permite el divorcio por la dureza del corazón y bajo la excepción única de que haya habido adulterio, según Mateo 5, 31 y 32. Además, otra escritura que confirma que el divorcio no es permitido por Dios es Malaquías 2:16. Para algunos cristianos que dicen, pues me voy a divorciar. Porque hay cristianos, varones y mujeres que se quieren divorciar. Nosotros no estamos de acuerdo en el divorcio, y que quede claro, ¿sí? No estamos de acuerdo en el divorcio, porque la Biblia no está de acuerdo. Dice Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, tradúzcase divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, hablando del espíritu del hombre, y no seáis desleales. ¿Desleales a qué? Al pacto matrimonial. En aquel tiempo, en el tiempo de Pablo inclusive había varias corrientes, dos escuelas principales, que una se apegaba justamente a a la enseñanza de Jesús. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero había otra escuela que decía que se podían casar, repudiar a la mujer por cualquier causa, hasta porque no sabía hacer de comer, o porque simplemente ya no me gustaste, nos vamos a divorciar. Así estaba la sociedad de Corinto. Por eso yo decía al principio que muchos llegaron a los caminos del Señor y venían con más de 20 divorcios allá, ¿verdad? Porque fueron influidos por esta clase de pensamientos, de estas corrientes. No, te puedes divorciar, no hay problema. Si no sabe hacer de comer, divórciate. Si ya tus expectativas sexuales o maritales no están siendo cubiertas, te puedes divorciar, no hay problema. No. Aquí Jesús está dando la pauta, igual el profeta Malaquías. No seáis desleales. Por lo tanto, la instrucción a los cristianos casados con cristianos es, el divorcio, escuchen esto, el divorcio es contrario al plan de Dios para la humanidad, y cuando Él lo permite es exclusivamente en caso de adulterio y solo por una concesión de su gracia a la parte inocente en el caso de que dicha infidelidad sea irreconciliable. No sé si me di a entender. Repito esto, el divorcio es contrario al plan de Dios para la humanidad, cristianos o no cristianos. Cuando Él lo permite, es exclusivamente en caso de adulterio y solo por una mera concesión que en su gracia Dios le da a la parte inocente, no a la que pecó, ¿sí? Sino a la parte inocente, en el caso de que dicha infidelidad no se pueda reconciliar. Yo decía en la clase anterior que un problema de adulterio se puede reconciliar, se puede arreglar con un ingrediente básico y fundamental que se llama perdón. ¿Sí o no? Bueno. Principio, este es un principio. Donde hay genuino arrepentimiento, siempre habrá restauración. Ahora, no se sabe con exactitud por qué algunos de los creyentes de la iglesia en Corinto querían divorciarse de su cónyuge, pero a la luz de los versículos 1 al 7 que ya estudiamos, podemos hacer dos posibles especulaciones. Una, es posible que algunos de los miembros de la iglesia pensaran que podían vivir una vida más santa y más dedicada a la obra del Señor como célibes, y por tal razón mejor se querían divorciar. Ya somos casados, pero tengo en mi mente el concepto de que practicar el celibato o la soltería
me hace ser más santo y más aceptable delante de Dios. Eso era lo que estaban pensando. Por eso se querían divorciar. Porque pensaban que ser solteros tenía un mayor rango de santidad. Ya dijimos que la santidad y la espiritualidad no se determina por el estado civil de una persona. ¿Estamos de acuerdo? También, según en los versículos 1 al 7, podemos pensar que algunos otros querían dejar a su cónyuge actual por alguien más deseable o más atractivo o más atractiva. Eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy también está pasando lo mismo. Resulta que el pastor se enamora de la secretaria, porque luego empieza a ver a la esposa que de otra manera, ¿verdad? Y ve más atractiva a la secretaria. Y ya saben ustedes la historia. Casos de infidelidad por parte de pastores y adulterio, yo he sabido bastantes. Por causa de mirar lujuriosamente a una mujer que no es su mujer. Por eso la Biblia habla en Job dice, por eso hice pacto con mis ojos, para no mirar lujuriosamente a una mujer que no es mi mujer. Por eso Salomón escribió, recréate con la mujer de tu juventud, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Sí? Y miren quién lo escribió, Salomón. Como luego decimos, el burro hablando de orejas. Bueno, cualquiera que fuera la razón, yo di nada más 2 especulaciones aquí probables respecto a los versículos del 1 al 7, pero cualquiera que fuera la razón, no debían divorciarse, porque el consejo de Pablo en el versículo 10, 1 Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es importante destacar aquí que Pablo no está discutiendo el divorcio basado en adulterio, debido a que el Señor Jesús ya le había dado respuesta ahí. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Sí? Pablo no está discutiendo, sepárense porque hubo adulterio. Más bien, está refutando la idea del divorcio por otras causas, incluida las supuestas causas espirituales. Algunos se querían divorciar porque, ya lo dije, se creían más santos y preferían estar solteros porque eso les daba mayor santidad. Equivocación, error. Algunos creyentes de Corinto ya se habían divorciado, otros estaban en el proceso de hacerlo, y a esas personas Pablo les escribe, versículo 11, 1 Corintios 7:11, y si se separa, ok, entonces quédate sin casar o reconcíliate con tu marido o con tu cónyuge. Por lo tanto, si un cristiano se divorcia de otro cristiano, excepto por adulterio, ninguna de las dos partes será libre para volverse a casar. ¿Habrá alguien que se quiere casar? ¿Que se quiere divorciar, perdón? ¿Sí? Porque luego de repente, ay hermano, ¿cómo está haciendo usted esa pregunta? Bueno, es que caras vemos, corazones no sabemos, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, ya sabe, si alguien se quiere divorciar, está legalmente casado y se quiere divorciar por otras razones que no tienen nada que ver con el adulterio, bueno, te vas a quedar sin casarte nuevamente. Pero el día de hoy estos principios se están echando a la basura. Porque, ya no me la llevo bien con mi esposa, tengo problemas con ella, me voy a divorciar y al mes ya me estoy casando con otra. No es así. Lo que Dios juntó, lo que Dios unió, esa palabra juntar, unir, se traduce en el hebreo pegar. Así como pega, ¿el qué?
la cola loca o el pegamento ese que no se puede despegar. ¿Sí? Se traduce así justamente. Lo que Dios pegó, no lo separe el hombre, por ningún motivo. Entonces, es importante mencionar que estas no son sugerencias de consejeros o consejos de Pablo, son mandamientos del Señor. Y los mandamientos del Señor, mis hermanos, no entran en discusión. Los mandamientos de Dios se cumplen y punto. ¿Sí? Número 3, seguimos con el siguiente punto. Instrucciones para los cristianos casados con inconversos que quieren seguir casados. Punto número 3. Instrucciones para los cristianos casados con inconversos que quieren seguir casados. Primera de Corintios 7:12. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Hay dos preguntas que Pablo está respondiendo en estos versículos y son las siguientes. Número 1, ¿qué pueden hacer los cristianos que ya están casados con inconversos, los cuales cabe la posibilidad de que sean inmorales o idólatras o pecadores? ¿Qué tienen que hacer? ¿Divorciarse? Pablo respondió esa pregunta, ¿no? ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Serán libres para divorciarse por estar en yugo desigual y luego serán libres para permanecer, ya sea solteros o casarse con un cristiano? Soy casado, cristiano, pero mi esposa es inconversa. Me voy a divorciar porque es inconversa. ¿Me puedo volver a casar? A la luz de las enseñanzas de Pablo, de que el cuerpo de un cristiano se viene a convertir, escuchen bien esto, aquí está la clave para entender esto. Un cristiano, dice la Biblia, que somos miembros del cuerpo de Cristo y somos templo del Espíritu Santo también. ¿Estamos claros en eso? Según 1 Corintios 6, 15 al 20. Los cristianos de Corinto estaban preocupados y algunos otros confundidos acerca de si debían seguir unidos en matrimonio con un cónyuge inconverso. Se cree que algunos pensaban que eso era como unir a Cristo con Satanás. Y en ese sentido estaba el creyente siendo profanado, así como también los hijos, y así como también estaban deshonrando a Dios. Por lo tanto, en base a ese pensamiento equivocado que tenían de que el cónyuge era cristiano y uno de los dos era inconverso, se vino a convertir en un deseo profundo en algunos cristianos en quererse casar con cristianos. Porque estaban ahí, no, ¿cómo es posible? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Como Jesús no había enseñado específicamente acerca del asunto, por eso es que Pablo ofrece un consejo, no un mandamiento, una opinión con el fin de ayudar a mantener la familia unida. Imagínense que Pablo les dice, sí, no, si tu mujer no es cristiana, es inconversa, divórciate y cásate con una cristiana. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los hijos? La familia se desintegra. No estamos para la desintegración de la familia, estamos para la integración de la familia a través de la predicación de todos estos principios que rigen la vida de una familia cristiana. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 7:12,
Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, pues no la abandone. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, te voy a respetar, pues eres cristiano o eres cristiana, no hay problema. Es decir, los cristianos casados con inconversos no tenían que preocuparse de que ellos, su matrimonio, sus hijos pudieran quedar impuros por causa del cónyuge inconverso. Por el contrario, tanto los hijos como el cónyuge inconverso, dice ahí la Escritura, que quedarían santificados por medio del cónyuge creyente. ¿Lo estamos entendiendo? Estar unidos en yugo desigual no tiene por qué hacer impuros a los hijos o al cónyuge inconverso, ya que es creyente. Cuando Pablo dice que puede ser santificado a través de ese creyente el hogar. En este sentido es importante aclarar que el término santificar no se refiere a una santificación que viene como consecuencia de la salvación. Somos salvos y entramos en el proceso de santificación, que es un proceso de irnos purificando cada día más y más. Primero salvación, luego santificación. Pero Pablo dice ahí, sino que el creyente, el inconverso es santificado por el creyente converso. ¿Me explico? Pero aquí este concepto, este término santificar, no tiene que ver con esa santificación que viene después de la salvación. Más bien se refiere a que el cónyuge inconverso es separado por la gracia de Dios, que este es el significado básico de santificar o de hacer santo. ¿Qué es un santo? Alguien separado. ¿Sí? En otras palabras, la santificación o la separación a la que Pablo se está refiriendo aquí es a una separación matrimonial o familiar, pero no personal o espiritual, ya que la salvación de un creyente no es transferible. Yo no puedo ser salvo por el que no es salvo. No le puedo pasar mi salvación. La salvación es individual. ¿Sí entendemos así el asunto? Bueno, sin embargo, el cónyuge, los hijos inconversos pueden llegar a los pies del Señor mediante el poder de una palabra que se llama testimonio. ¿Sí? A eso es a lo que se está refiriendo Pablo. ¿Sí? Cuando dice, el marido, que es inconverso, será santificado por la mujer. Pero en ese inter de separación, en esa gracia de Dios, es una separación familiar. No tiene que ver con salvación. Puede llegar a los pies de Cristo por causa del testimonio de la mujer. Cuando Dios está a punto de destruir Sodoma y Gomorra, les pongo un ejemplo, Abraham le ruega que perdone esas ciudades si encontraba ahí, en medio de esa ciudad, 50 justos. ¿Los encontró? No. Sin embargo, Abraham sigue tratando con el Señor hasta llegar a 10 de ellos. No pudieron encontrar los 50 justos, ni 10 tampoco. En cada caso, aquí el punto es que Dios estuvo dispuesto a perdonar la ciudad siempre y cuando pudiera haber encontrado por lo menos 10 justos. El principio importante que debemos resaltar aquí en este relato es que Dios siempre estuvo dispuesto a bendecir aún a los impíos por amor a los fieles, a los justos. Y es a lo que Pablo se estaba refiriendo. Ok, voy a bendecir tu familia por causa de que tú eres cristiano. Voy a resguardar y proteger tu familia, porque es a través de tu testimonio que Él puede llegar a los pies de Cristo. Pedro lo dijo de esta manera a las mujeres, 1 Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de la esposa cristiana. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Testimonio. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres hay aquí que su marido no es cristiano? Levanten la mano. O varones que su mujer o sus hijos no son cristianos. Levanten la mano. Bueno, la conducta, el testimonio. ¿Sí? Entonces, el consejo de Pablo es claro.
Si el cónyuge inconverso consiente y permite que sigan casados, el creyente no se debe de separar. No, es que no eres cristiano. No, es que no eres cristiana. Nos separamos. No puedo estar viviendo en yugo desigual. No es así. No es lo que Pablo está aconsejando. Dice Pablo, no se separe, pero si el inconverso, escuchen aquí esto, mis hermanos. Si el inconverso quiere divorciarse, ¿qué tiene que hacer el creyente? ¿Qué? ¿Dejarlo ir? ¿Tendrá culpa? No. Él lo decidió. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, cada caso hay que tratarlo de forma particular. A ver, ¿por qué te quieres separar? ¿Porque no es cristiano? ¿Porque no es cristiana? No, a ver. Ya que si el marido inconverso dice, me divorcio, y peor aún, va y empieza los trámites de divorcio. Bueno, tú lo quisiste, yo no quería divorciarme de ti. Yo conozco de un caso, de un ministro, que conozco de hace muchos años. La esposa ya no quiso nada más con él. Y ella fue la que fue y tramitó el divorcio. Ya nomás al hombre un predicador, le llegó el documento, firma la carta de divorcio. Y él, ¿qué creen que hizo? No la firmó. Él dijo, mira, yo soy cristiano, además soy un ministro, predico la palabra, yo no estoy de acuerdo en el divorcio. Si tú encuentras la manera cómo divorciarnos legalmente, será tu problema, pero yo no voy a estampar mi firma porque no estoy de acuerdo. Y la mujer invirtió, quién sabe, y finalmente se divorció y se fue. No era de aquí de Estados Unidos, era de otro país. Bueno, cada quien. Estas son instrucciones para personas que están casadas con inconversos. No se deben de separar según el consejo de Pablo. Si no quieren. Si el inconverso dice, me divorcio y ahí te las ves, bueno, suelta. Ahora, la pregunta es, ¿la mujer que quedó divorciada se podrá volver a casar? ¿Sí o no? Hay que ver cuáles son las razones por las que se divorciaron. Simplemente porque no era cristiano, porque era inconverso o inconversa. Queda sin culpa en el asunto esa mujer. Por lo cual, Dios puede darle la oportunidad de poder volver a rehacer su vida matrimonial. Pero esto queda así entre paréntesis. Cada caso hay que tratarlo de manera individual. Finalmente, número 4, instrucciones para los cristianos casados con inconversos que quieren separarse. Instrucciones para los cristianos casados con inconversos que quieren separarse. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pablo dice que los cristianos no deberían ni siquiera insistir en que el cónyuge permanezca en el hogar, en la unión matrimonial, si está determinando marcharse. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Aquí la palabra separarse es un término que además de estar en imperativo, se refiere al divorcio. Si un cónyuge inconverso no es capaz de tolerar la fe del esposo o de la esposa y quiere divorciarse, es mejor permitir que esto suceda con el fin de preservar la paz en la familia. Porque si no se imagina, se hablan idiomas diferentes. Y en lugar de que sea el hogar un matrimonio en paz o una relación en paz, se viene a convertir. Y peor si hay mujeres o varones que la quieren hacer del Espíritu Santo. Es que la Biblia dice esto. No hay que hacerla del Espíritu Santo. Más bien hay que dar testimonio sin palabras.
Es mejor hacer un buen testimonio que hablar un montón de palabras. Por eso hay maridos o mujeres que no se quieren convertir al cristianismo, porque hay mujeres o maridos que la quieren hacer del Espíritu Santo. Nosotros no somos el Espíritu Santo ni podemos hacer la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Déjalo, encomienda tu causa al que juzga justamente y dile, Señor, cámbialo. Hay quienes dicen, Señor, o lo cambias o llévatelo. No, tampoco es así, ¿verdad? Dice Pablo en Romanos 12, 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Seguimos leyendo 1 Corintios 7, 15, parte B. Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, es decir, a los ojos de Dios, el lazo o la ligadura matrimonial entre marido y mujer se deshace solamente en los siguientes 3 casos. Ahí va. A los ojos de Dios, vuelvo a repetir esto, la ligadura matrimonial entre el marido y la mujer se deshacen solo en los siguientes 3 casos. Número 1, solo en caso de muerte. Romanos 7:2, ya no tengo tiempo para leerlos, pero ahí ustedes lo van a estudiar. Solo en caso de muerte. Número 2, solo en caso de adulterio. Mateo 19:9. Y número 3, solo en caso de abandono. Escuchen aquí esto, mis hermanos. Vuelvo a repetir estos 3 casos. La ligadura matrimonial se rompe ante los ojos de Dios, siempre quedará ahí la ligadura, ¿sí? Matrimonial. Pero se rompe solamente en caso de muerte, en caso de adulterio o en caso de abandono, ¿sí? del incrédulo que se separa. Cuando el lazo o la ligadura matrimonial se rompe por alguna de estas 3 causas que acabo de mencionar, un cristiano, pregunta, ¿queda libre para volverse a casar? ¿Sí o no? Sí. Sí. Así que cuando el cónyuge inconverso quiere separarse, dice Pablo al creyente, sepárese. Y notemos que está implicando un permiso. Mejor dicho, notemos que no está implicando un permiso, sino más bien un mandamiento. Si el que es inconverso te dice, nos vamos a separar, dice Pablo, ok, sepárate. No dice, si quieres, sepárate. No, ahí está la expresión sepárese, está en imperativo, como si fuera un mandamiento. Dice versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Va a haber algunos que aunque estás ahí todos los días dándole testimonio, poniendo 24 horas la radio de Casa de Oración México y nomás no se va a convertir, ¿verdad? Bueno, ¿qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? En otras palabras, una mujer no tendrá la seguridad de que salvará a su marido y un marido no tendrá la seguridad de que salvará a su mujer. A pesar de los motivos y las esperanzas y las probabilidades de llevar al cónyuge a Cristo son muy mínimas. Pero si el cónyuge permanece en el matrimonio, dice, bueno, pues lo voy a soportar. Yo he tenido casos donde luego él o ella me dicen, pues especialmente las mujeres, tengo un marido que no sabe, no, es insoportable, no quiere trabajar, se droga, roba, me maltrata. Y una de las preguntas que yo les hago es la siguiente, bueno, ¿lo sigues amando? ¿Sí o no? Pues sí, ok. Por amor, pues síguelo soportando. Quizá Dios en su gracia y en su misericordia
pueda atraerlo a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero eso ya es decisión de cada quien. Pero hay mujeres que dicen, me maltrata, es drogadicto, no trabaja, está violando el pacto matrimonial. Cuando los mandamientos de Dios se violan, ¿sí? Incurren en pecados donde se le da la concesión al afectado, al creyente, para poder hacer su decisión. Si se queda con él, por gracia, por misericordia y por amor, o se divorcia, ¿verdad? Bueno, estas son 4 instrucciones fundamentales que Pablo está enseñando acerca del matrimonio. Instrucciones para los cristianos solteros, ya lo vimos, para los cristianos casados con cristianos, para los cristianos casados con inconversos que quieren seguir casados, ya saben lo que tienen que hacer, y para los cristianos casados con inconversos que se quieren separar. Sepárese, ¿verdad?